Escuchamos al profesor Serpa. Una vez que el profesor Serpa concluya su disertación, plantearemos los comentarios y preguntas a la profesora Dupuy y al propio profesor Serpa. Muchas gracias, profesora. Nos Gracias. vemos en un momento. Sí, sí. A continuación, escucharemos al profesor Ángel Serpa, quien nos compartirá algunas reflexiones sobre la revisión procesal penal. El profesor Ángel Serpa Aponte es abogado por la Universidad Central de Venezuela con maestría en la Universidad de Glasgow, Reino Unido. Ha sido juez superior titular penal en Caracas y es profesor de pre y postgrado en la Universidad Central de Venezuela y otras universidades. Bienvenido, profesor Serpa. Bueno, agradecido realmente por la invitación que me haya dispensado el profesor Modolel, el profesor Bello y la atención suya del profesor Luis Sánchez a los efectos de intervenir en esta jornada que espero se constituya en la primera de muchas en las cuales los profesores de Derecho Penal en el ámbito sustantivo, adjetivo y constitucional y en la criminología, constantemente estaremos exponiendo nuestros pareceres, nuestros criterios frente al público en general. El tema de la revisión procesal penal es una figura, es un recurso que se encuentra establecido en los artículos 462 y siguientes del Código Orgánico Procesal Penal. Es decir, para que alguien accesa a un órgano de justicia, la constante búsqueda de una respuesta judicial, de una respuesta definitiva, de lo que se denomina una res judicata, una cosa juzgada. Y entonces ellos se plasman en el proceso penal a través fundamentalmente de tres tipos de sentencias. Una sentencia absolutoria regulada en el artículo 348 del Código Orgánico Procesal Penal cuando hay duda razonable. Una sentencia de sobreseimiento descrita en el artículo 304 del Código Orgánico Procesal Penal cuando se extingue la acción penal. Y una sentencia condenatoria que puede ser a la finalización de un juicio oral y público o puede ser dictada por la vía de la admisión de los hechos. La primera regulada en el artículo 349 y la segunda regulada en el artículo 375 del Código Orgánico Procesal Penal. ¿Qué suele ocurrir con esa sentencia condenatoria? Esa sentencia condenatoria, si no es conforme con respecto al condenado, por ejemplo, es apelada y es recurrida ante la Corte de Apelaciones. Si la Corte de Apelaciones confirma esa sentencia condenatoria, entonces la parte que se encuentre perjudicada, que sería el condenado, recurre en casación ante la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia. Y ahí aparentemente nos vamos a encontrar con una cosa juzgada formal y material, es decir, ya una confirmatoria de una sentencia condenatoria por parte de la Sala de Casación Penal. Más sin embargo, es importante hablar de que yo voy a hablar de la solicitud de la revisión procesal penal, pero que existe una figura medianamente parecida, por lo menos a nivel nominal, que se denomina la solicitud de revisión constitucional, que ocurre cuando, por ejemplo, esta sentencia condenatoria confirmada por la Sala de Casación Penal es solicitada en revisión constitucional ante la Sala Constitucional en función de lo que establece la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia y en función de lo que establece una famosa sentencia, la sentencia Corpoturismo, que establece 4 tipos de decisiones que pueden ser revisadas por la Sala Constitucional. La sentencia firme en materia de amparo, la sentencia en la cual se aplicó un criterio vinculante por parte de la Sala Constitucional, la sentencia en la cual un tribunal ejerce el control difuso de la constitucionalidad y solicita la revisión ante la Sala Constitucional, y la sentencia en la cual un tribunal aplica un error grotesco en la interpretación de la Constitución. De eso es de lo que no voy a hablar. Es decir, no hay que confundir la solicitud de revisión constitucional con la revisión procesal penal. La revisión procesal penal se aplica cuando con posterioridad a la sentencia condenatoria, y ojo que solamente es sentencia condenatoria, encontramos el carácter injusto de dicha sentencia condenatoria y no por un problema de inconstitucionalidades. Pero pudiera ser perfectamente posible que
una decisión dictada por la Sala de Casación Penal se haya solicitado su revisión ante la Sala Constitucional y con posterioridad encontramos un elemento injusto por la sentencia condenatoria aún confirmada por la Sala Constitucional, para lo cual es menester ejercer el recurso extraordinario eh, de revisión procesal penal. Vamos a auxiliarme aquí con las láminas, ¿verdad? Un tanto para poder especificar los caracteres de dicho recurso de revisión procesal penal. Eh, Hay que decir, en primer lugar, que el recurso de revisión procesal penal es un recurso extraordinario porque se permite desvirtuar o anular la fuerza de cosa juzgada que ha alcanzado cierta sentencia. Así lo ha decidido, por ejemplo, sentencias como la 5603 de la Sala Constitucional. El recurso de revisión de sentencia condenatoria, que constituye la excepción más importante al principio de res judicata erigida por la norma rectora del artículo 21 del citado código, que tiene como fin la corrección de errores judiciales, pues solo procede contra sentencia firme todo tiempo únicamente a favor del penado, lo cual reafirma también una decisión de la Sala de la Casación Penal de la Corte Suprema de la Justicia Colombiana, el 1612 del 99. La revisión pretende la reparación de injusticias a partir de la demostración de una realidad histórica a la del proceso y únicamente dentro del marco de la invocación y precisado por las causales establecidas en la ley. Es decir, esto tiene un origen bastante profundo en el tiempo. Se habla del viejo derecho romano, cuando en la ley 33 del Digesto de Res Judicata el príncipe podía pedir letras de revocación para que los jueces pudieran retractarse de sus fallos injustamente condenatorios. En España y en el derecho indiano que se aplicó en Venezuela se hablaba de desatar los juicios. En el enjuiciamiento criminal se tomaba en cuenta el código que fue derogado por nuestro Código Orgánico Procesal en el artículo 395 del Código de Enjuiciamiento de 1915, pero fue sustituido por el artículo 56 al 62 del Código de Enjuiciamiento Criminal, donde se habla de sentencias penales condenatorias. Fíjense que hay una causal que no está prevista Código Procesal Penal y que sí estaba presente en el Código de Enjuiciamiento Criminal cuando la condena era realizada por documento que después resultó falso, pero sí, el documento y el Código Orgánico Procesal Penal y la Gaceta Forense de la Casación Penal de 1953 tiene un fallo interesante. No se requiere que la falsedad sea declarada previamente, pues bastaría indicar el documento, motivo de la condenatoria y las razones que se aduzcan para considerarlo como falso. En este caso, tales circunstancias habrán de ser comprobadas. Esto se me parece mucho el recurso de revisión procesal penal a la invalidación que existe en el proceso civil. Pero en el proceso civil, la invalidación no es solamente frente a sentencia condenatoria, es frente a sentencia condenatoria o frente a sentencia absolutoria, es decir, buscar un antecedente en el Código de Procedimiento Civil sería desligarnos del antecedente inmediato que sería el Código de Enjuiciamiento Criminal, y hay causales por las cuales inclusive no está prevista la revisión procesal penal en el Código Orgánico Procesal Penal, como por ejemplo la falta de citación, lo cual sí está presente en el Código de Procedimiento Civil para el llamado juicio de invalidación. Fíjense, esa invalidación del Código de Procedimiento Civil, que va de los artículos 331 al artículo 337, es interesante, por ejemplo, que comparemos el artículo 333. El recurso de invalidación no impide la ejecución de la sentencia, lo cual, si lo comparamos con el Código Orgánico Procesal Penal, en la cual se intenta el recurso de revisión penal, suspendería los efectos hasta que no se decida el recurso de revisión, comparando con lo que establece el Código Orgánico Procesal Penal. En la casación civil, en el artículo, la sentencia 57 del año 00, establece: solo será concedido el recurso de casación
contra la sentencia sobre la invalidación si dicho medio procesal es admisible contra la decisión cuya invalidación se pretende. Ahora bien, abundante doctrina ha venido criticando el hecho de que el recurso de revisión procesal penal se configure como un recurso propiamente dicho. Se suele decir que los recursos ordinarios son los que establecen causales y que los recursos extraordinarios son los que no establecen causales, como por ejemplo en la acción de amparo contra decisión judicial. Pero acá se trata de cierta doctrina, habla del carácter especialísimo, extraordinario de ese recurso de revisión procesal penal. Uno, porque solamente frente a sentencia condenatoria, y dos, que de alguna forma destranca el concepto de cosa juzgada, material y formal, a partir de unos elementos posteriores que se han encontrado a los efectos de lograr la revocatoria de la decisión condenatoria. Es decir, si se ha ganado, producido y ha ganado firmeza, entonces, ¿por qué existir la revisión procesal penal? El fundamento constitucional de la revisión procesal penal lo podemos encontrar, evidentemente, en el principio de legalidad procesal del artículo 253 de la Constitución y el carácter instrumental del proceso. El proceso es un instrumento de justicia. Pero también en el artículo 49.7 de la Constitución se impone el no homicidio, imposibilidad de nueva persecución si la condena ha sido injusta, de acuerdo al 49.8 del Estado debe el restablecimiento o reparación de la situación jurídica lesionada. Es decir, la llamada omisión injustificada. Si vanamos ese 49.8, donde hablamos de omisión injustificada, entonces esa omisión injustificada que ha conducido a una indebida sentencia condenatoria conducirá a la necesidad inclusive de revisar una sentencia que aparentemente ha obtenido un carácter de cosa juzgada formal e inclusive de cosa juzgada material. Fíjense, vamos a ver las características generales de la revisión. Solo es a favor de una sentencia condenatoria. Es decir, no es a favor de una sentencia absolutoria. No caduca, trasciende incluso la vida del penado. Puede haber muerto el penado, inclusive puede haberse dado un tiempo considerable desde esa muerte y sus familiares o inclusive el propio juez de juicio puede intentar el de acuerdo al 13 del COP, la finalidad del proceso es establecer la verdad de los hechos y hasta ahí llegamos, hasta ese momento ulterior, inclusive aún posterior a una sentencia condenatoria. Entonces, podríamos hablar de una relativización de la res judicat. Nos dice el 162 del COP, las decisiones judiciales quedarán firmes y ejecutoriadas sin necesidad de declarar alguna cuando no se procedan o se hayan agotado los recursos en su contra. Contra la sentencia firme solo procede la revisión conforme a este código. Entonces, obviamente que ello se aúna a lo que establece el artículo 49.1 en su parte infine de la Constitución. Toda persona declarada culpable tiene derecho a recurrir del fallo con las excepciones establecidas en esta Constitución y la ley, y aun cuando se hayan dictado una sentencia, una sentencia condenatoria aparentemente firme. Obviamente que las leyes especiales que establecen procedimientos especiales como la Ley Orgánica de Protección del Niño y del Adolescente en el ámbito del sistema penal de responsabilidad del adolescente, el Código Orgánico de Justicia Militar y la Ley Orgánica sobre el derecho de la mujer a una vida libre de violencia, puede remitirse al Código Orgánico Procesal Penal en cuanto a la aplicación del recurso de revisión procesal penal aún en su procedimiento. Hay lo que yo llamo la disponibilidad pro penado del recurso que se visualiza en muchas decisiones del Tribunal Supremo, la 208 del 3402 en la Sala de Casación Penal. La revisión procederá contra la sentencia firme en todo tiempo y únicamente a favor del imputado, es decir, su aplicación procede ex proceso. La 238 del 02 de la Sala Penal, el recurso de revisión procede únicamente a favor del imputado y el artículo 471 ayuda no legítima para interponerlo a la víctima ni a quien represente sus derechos e intereses.
la 582 del 10701, dicho recurso jamás contemplará la posibilidad de ser ejercido por la parte querellante. Entonces, es un recurso extraordinario, procede contra sentencia condenatoria definitivamente firme. Es interesante ver lo que nos dice el artículo 147 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un delito por el cual haya sido condenado o absuelto por una sentencia firme de acuerdo con la ley y el procedimiento penal de cada país. Y el 8,4 de la Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto de San José, el inculpado absuelto por una sentencia firme no podrá ser sometido a un nuevo juicio por los mismos hechos, razón por la cual en base a ese artículo 8, numeral 4, que mal se podría haber conferido en el Código Orgánico Procesal Penal el recurso de revisión procesal penal frente a sentencias absolutorias o aún frente a sentencias de sobreseimiento. Es decir, es a favor del penado y la víctima no está legitimada para interponerlo. La posición de Binder frente a que no se puede interponer la revisión frente a sentencia absolutoria es bien interesante. El absuelto no ha intervenido en el error judicial, por ello no es legítimo revisar la sentencia. Actuó o colaboró para ocultar o falsear pruebas. Es parte de su derecho a la defensa, el derecho a mentir. Manipuló fraudulentamente la prueba. ¿Quién debe probar eficientemente? ¿Quién para impedir obstaculización procesal? Existe una única oportunidad para que el Estado ejerza su poder penal. No existe término para intentarlo. Pasemos ahora en aras del tiempo, porque son muchos los numerales que están descritos en el artículo 462, a ver las causales para el recurso de revisión procesal penal. La del numeral primero, cuando en virtud de sentencias contradictorias estén sufriendo condena dos o más personas por un mismo delito que no pudo ser cometido más que por una sola. Aquí se evidencia que no es un problema, por ejemplo, de complicidad correspectiva por ejemplo, no es un problema de coautoría. Es un asunto que está vinculado a un solo hecho y a una sola acción en la cual hay un difunto, hay un muerto, hay un occiso, viendo el caso del homicidio, y que solamente pudo haber sido cometido por una sola persona. Y existen dos sentencias por el mismo hecho, por la misma acción. Ello conllevará que el tribunal dirimente deba anular la sentencia que realmente no esté configurada con respecto a los hechos o con respecto a las pruebas. Evidentemente tendrá que asumir una asunción probatoria y dejará evidentemente sobreviviente a la sentencia en la cual se mantenga la pena. El numeral 2, cuando la sentencia dio por probado el homicidio de una persona cuya existencia posterior a la época de su presunta muerte resulta demostrada plenamente. No estamos diciendo que está vivo en este momento esa persona que fungía como occiso dentro de la sentencia condenatoria, pero estuvo vivo en algún momento posterior entre la realización del hecho y el momento actual. Es decir, realmente no ocurrió la muerte como consecuencia del hecho acusado del cual se derivó la sentencia condenatoria, asumiendo el concepto de congruencia entre acusación y sentencia. El numeral tercero nos habla de cuando la prueba en que se basó la condena resultó falsa. Es decir, según la sentencia de la Sala de Casación Penal 889 del 17-1201, tiene que ser una prueba muy sólida, absolutamente indubitable, en la cual se evidencie que la condena se estableció sobre la base de una prueba falsa. Es decir, estaríamos hablando del tema ya no de la suficiencia, sino de la eficiencia de la prueba. Y esa prueba resulta falsa con posterioridad. De ahí se deriva su falsedad. El otro supuesto es cuando con posterioridad a la condenatoria ocurra o se descubran hechos o aparezcan documentos desconocidos durante el proceso que sean de tal naturaleza que hagan evidente que el hecho no existió o que el imputado no lo cometió.
Aquí se está circunscribiendo exclusivamente a nivel de prueba al documento. Fíjense que puede ser el documento público y documento privado, o a un hecho que sea de tal naturaleza que evidentemente manifieste el carácter injusto de la sentencia condenatoria original. Es decir, es un asunto concluyente, no de mera sospecha, y pudiendo ser esos hechos inclusive anteriores al hecho o contemporáneos al hecho. Sigamos abordando las otras causales, porque son muchas, para las que se permite el recurso de revisión procesal penal. Cuando la sentencia condenatoria, la número 5, fue pronunciada a consecuencia de prevaricación o corrupción de uno o más jueces que lo hayan dictado, cuya existencia sea declarada por sentencia firme. Es decir, esto evidentemente nos ubica en el ámbito de acudir a los artículos 250 al 253 del Código Penal y también a la ley contra la corrupción, en el sentido de que ya exista previamente una sentencia por corrupción por parte del juez y obviamente tiene que ser el juez que ha condenado. Imaginémonos que se tratara de un juez que integre la Corte de Apelaciones, un tribunal colegiado, y ese juez más bien salvó el voto, es decir, no estuvo de acuerdo con la condena y por lo tanto salvó el voto. Bueno, no sería el ejemplo, o sería o haya salvado el voto para afirmar una tesis de absolución algún magistrado de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia. Por último, el numeral 6 nos habla de la revisión por la ley penal más favorable. Es decir, cuando se promulga una ley penal que quite el hecho de carácter de punible o disminuya la pena establecida. Aquí pueden darse varios supuestos. Es decir, tomando en cuenta la estructura de la norma jurídico-penal, en la cual hay un supuesto de hecho y consecuencia jurídica, puede ser que la ley más favorable se ubique en el ámbito de una nueva descripción, una tipificación del supuesto de hecho, o puede ser que se haya modificado el quantum de la pena con respecto a ese mismo delito, lo cual le quita el hecho, el carácter punible o disminuye la pena establecida. Acá Sánchez en su manual nos dice que la valoración de una disposición o ley como más favorable para el reo no ofrece pocas dificultades para el intérprete. En conjunto debe tenerse como más favorable aquella disposición cuya aplicación al caso concreto lleve un resultado más favorable para el reo y atender, como apunta Antolicey, no solo la duración y especie de la pena, sino también a las penas accesorias y las circunstancias relevantes de la calificación. Esto es sumamente importante porque imaginémonos que nos encontramos en el ámbito de que la sentencia condenatoria original se estructuró en una sentencia por concurso real de delitos. Y después con el tiempo se descubra que aquel delito que se concursaba con respecto al delito principal evidentemente no se cometió. Entonces ya no se trata de que el delito principal no se cometió, sino que el delito con el cual se concursaba en concurso real o material no estaba presente y por lo tanto no se da la sumatoria para la pena y hay que revisar dicha sentencia condenatoria. Nos quedaría por abordar, entre otros aspectos, el criterio de la casación penal. Hay una interesante sentencia de la casación penal colombiana del 18 de octubre del año 95. El cambio favorable de la jurisprudencia acerca del criterio jurídico que sirvió para sustentar la sentencia condenatoria debe considerarse que la jurisprudencia innovadora debe ser obra de la Corte Suprema de Justicia, pues como máxima autoridad la jurisdicción ordinaria tiene la función unificadora de la jurisprudencia si éste llegara a cambiar modificando los hechos. ¿Quiénes pueden imponer el recurso de revisión procesal penal? El penado y su defensor, en atención a la parte del 424. El cónyuge o la persona con quien haga vida marital. Los herederos si el penado ha fallecido. El Ministerio Público, y ahí donde se entiende ese Ministerio Público como parte de buena fe. Aquí el Ministerio Público lo haría en favor del penado. Las asociaciones de defensa de los derechos humanos o de las dedicadas a la ayuda penitenciaria, y el juez de ejecución cuando se dicte una ley que extinga o reduzca la pena. Entonces, en este caso, resulta absurdo que
Nos dice Pérez Sarmiento en los recursos en el proceso penal venezolano, resulta absurdo que el juez de ejecución debe interponer un recurso de revisión ante la Corte de Apelaciones por el penado cuando al amparo del artículo 474.2 puede resolver de oficio lo que considere oportuno, bajo criterio del doctor Pérez Sarmiento. Bueno, vamos a ver qué tribunal irá a conocer el recurso de revisión. La sala de casación penal cuando sean plurales condenados por el mismo delito. La Corte de Apelaciones cuando haya sobrevivencia del supuesto ultimado, cuando hay una prueba condenatoria falsa y cuando hay una ley penal más favorable. Y el tribunal de juicio, el mismo tribunal de juicio que condenó, cuando haya un hecho o prueba sobrevenida exculpatoria del condenado o hubo prevaricación o corrupción del juez o jueces que condenaron. Soy del criterio que si la original sentencia condenatoria fue por vía de la admisión de los hechos o por vía de la admisión de los hechos también por parte del tribunal de control o por parte del tribunal de juicio, lo cual es posible, le corresponda a dicho tribunal el conocimiento del recurso de revisión. Bueno, en aras del tiempo, dado lo extenso pues de este tema, esto era lo que fundamentalmente quería expresarles y quedo sujeto a vuestras preguntas sobre el tema. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor Serpa. Y en efecto vamos entonces a atender las preguntas que han formulado los participantes para la profesora Pérez Dupuy y el profesor Serpa. En el chat, para la profesora Pérez Dupuy, preguntan, ¿es admisible la acción de amparo a la libertad contra decisión judicial? Es probable que la profesora Pérez esté fuera lejos de la computadora en este momento. No sé si No, no, alguno... Ah, es que acá está, profesora. Sí, escucha. tenía apagada la cámara y Sí. desactivado el El micrófono y estaba micrófono, sí. ¿Pudo escuchar la conectado. pregunta o Sí, se sí, la sí, sí, repito? escuché Perfecto. perfectamente. Esa pregunta la formuló mi estimado compañero y amigo Ángel Serpa. Sí, pero vamos a concretarlo cuándo sería admisible. Planteemos como supuesto, yo me he paseado por el tema, cómo queda el amparo contra actuación judicial y la regulación de esta ley. Entonces yo me he planteado como un supuesto que sería perfectamente tramitable por esta ley en caso de violación de la garantía del 44.5, en que se plantea una situación en que el juez en funciones de ejecución se niega a dictar el auto de ejecución de la pena y el penado ya se encuentra en una situación de pena cumplida o que se encuentra en situación de pena cumplida, que ya hubo el auto de ejecución y ya está con su pena cumplida y resulta que no debería, según el 44.5, continuar privado de libertad. Eso es un típico caso de violación del derecho a garantía del 44.5. Entonces, pero ¿cuál es el problema que se presenta acá? Que si el agraviante es el juez, el tribunal especializado no tendría la competencia para conocer esa acción de amparo. Esa competencia la tendría la Corte de Apelaciones. Entonces ustedes se preguntan, ¿es que la Corte de Apelaciones puede conocer como tribunal de primera instancia de amparo a la libertad por la nueva ley? Sí, sí puede conocer perfectamente y se derivan así de las disposiciones o reglas sobre la competencia que están allí en la ley. Conoce en primera instancia a la Corte de Apelaciones contra actuación judicial cuando el juez, un juez de primera instancia, es el presunto agraviante. Y conocen alzada de la decisión de la Corte de Apelaciones la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Si el agraviante es una decisión que emana de la Corte de Apelaciones, por sabrá Dios que sea también violatoria de una garantía constitucional, entonces el tribunal es el que conocería en primera instancia, sería, en primera y única instancia sería la Sala Constitucional. Lo que yo no me represento es
a la sala constitucional actuando con todo este poder cautelar. Yo no sé cómo se manejaría allí, todo eso no me lo he representado. Eso con relación a esa es mi respuesta a esa pregunta formulada por el doctor Ángel Serpa. Sí, profesora, tenemos tres preguntas más que vamos a atender en lo posible de manera breve para dar la palabra a los Sí. ponentes que esperan por ella. Uno de los participantes nos dice, ¿qué pasaría si no se acepta el recurso de amparo en dichas instancias? Si se refiere a que no se recibe por la Oficina de Recepción de Documentos, es amparo, pero por la Ley Orgánica de Amparo, por el derecho de acceso a la justicia. Esa sería la acción a interponer. Sí. Respondida brevemente. La segunda pregunta plantea lo siguiente, es del participante Fernando Prada. Según su experiencia, profesora, ¿qué tan real es el hecho de que el juez constitucional de ejecución tiene un espacio en cada recinto penal en Venezuela idóneo para, dice el comentario que hizo en su ponencia, y la omisión en el proceso de este paso importantísimo en la ley de amparo? Entiendo que es que si hay posibilidad de atender en la práctica lo de poner inmediatamente a la orden del juzgado al detenido. Sí, no, comprendo la pregunta. No existen esos sitios de reclusión. Lo que planteo es que el juez de amparo debe tener, se le debe dotar de un espacio donde pueda tener a los detenidos que se encuentran bajo su custodia. A eso me refiero. No existe, en la realidad no existen esos sitios, pero eso es lo ideal que exista. Porque si la ley dice queda bajo su custodia, debe existir ese espacio. Bien. Y Debería existir. sí. Y por último, Alexis Díaz plantea lo siguiente. Doctora, el juez especializado de amparo a la seguridad personal, al decidir en un asunto seguido a una persona detenida y sometida a trato cruel, ¿no cree usted que invade competencias del juez de control que lleva ese caso? Y es quien está llamado como juez a garantizar y proteger a su privado de libertad en todo ámbito procesal y en su resguardo de sus derechos por ser su privado de libertad. Bien. Muy bien, Alexis. Gusto saludarte. Supongo que eres Alexis Díaz, mi escribiente y secretario de muchos años y actualmente juez de Corte de Apelaciones. Alexis, el juez penal si bien es un juez de garantías, perfectamente. Y ese juez de garantías debe velar por las garantías penales y judiciales. Obviamente él también tiene que velar por los derechos y garantías constitucionales de los detenidos que se encuentran a su orden. El juez de amparo, la ley le atribuye competencia específica para la protección de los derechos a la garantía a la libertad y a la seguridad personal. Él no invade competencia. La competencia le viene dada por la ley. Fíjate que tuvo una ley posterior. Y luego hay algo bien particular, que es que el juez de amparo protege garantías y derechos constitucionales que están violadas por un agente. ¿Okay? Por un particular o por un funcionario, incluso por otro, por cualquier agraviante que podamos representarlo. Y él, en esos casos, en el caso que estás planteando de trato cruel, él tiene la potestad de poner bajo su custodia. Mientras que el juez penal lo tiene a su orden. Y ya sabemos que ni siquiera los jueces penales les hacen hay más protección que se brinda. Sí podría un juez penal, un verdadero juez penal, responsable de sus obligaciones, sí podría dictar algunas medidas pero ya serían medidas de protección hacia ese procesado. Creo que con eso queda respondida. Muchas gracias, profesora.